Bueno, buenos días. Estamos hoy en lo que esperamos sea una serie de muchas entrevistas. La organizamos desde prensa de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico. Mi nombre es Cecilia, soy prosecretaria de prensa de la asociación. Nos acompaña Hugo Perosa, director del ICAPA, que es el Instituto de Capacitación de nuestro sindicato. Y tenemos a nuestro primer invitado, que es Martín Bermúdez, que ahora se va a presentar él. Así que, bueno, arrancamos, si les parece. ¿Querés contarnos vos? Empezar, bueno, hacete una autopresentación. El nombre ya está. Para nosotros, además de leer tu artículo en página 12, te conocemos como militante, como aeronáutico, como periodista, como gastrónomo. Bueno, así que lo mejor es que te presentes. A veces presentarse uno mismo conlleva el riesgo de quedar como si uno tuviera un currículum un poco serio. Esa es la realidad. Porque uno, si es inquieto, hace muchas cosas. Yo tengo 63 años, imagínate si tuve tiempo de tratar de calmar mis inquietudes. Pero básicamente todo tiene que ver con todo. La historia mía en aerolíneas comienza en el año 84. Yo ingresé en la compañía como auxiliar de a bordo y terminó en el año 2016, cuando estaba al frente de la Jefatura de Unidad de Tripulaciones de Cabina de Aerolíneas Austral. Paralelamente a Aerolíneas, porque la agenda del tripulante es una agenda bastante rara, el tripulante vuela y tiene huecos en su agenda que si tiene ganas de hacer cositas puede hacer cosas. Desarrollé actividad empresaria, me dediqué a escribir, he escrito bastante, hice muchos años de radio, fundamentalmente en FM La Isla, que era una radio que amé siempre. Y me fui interesando en la militancia política cuando me di cuenta de la incidencia que tenía la política en Aerolíneas Argentinas, justamente. O sea, Aerolíneas fue la que me llevó a poner una segunda mirada sobre lo que pasaba desde la política con la actividad de cada uno de los argentinos. A nosotros nos tocaba lo aeronáutico, el mercado aerocomercial, las cosas que iban pasando en términos de privatización, de reestatización, de darle a terceros a manejar la compañía y todos los hechos que ocurrieron, que fueron de muchísima gravedad y generaron mucho dolor en los empleados de aerolíneas, y eso es lo que uno dice, bueno, esto de la única forma que se corrige es con política, y para corregir con política hay que militar. A mí, ahora vamos a volver a, por supuesto, Aerolíneas Argentinas, que es el tema que más nos convoca, que más nos interesa, pero Hugo mencionó lo de que sos gastrónomo, además, ¿qué es eso? Por favor, cuéntenos un poquito, porque estas cosas son... Bueno, viste que a veces dicen, de los conocedores de comida, ¿no?, que dicen, no, este es un gourmet. Claro. Y hay una definición que hacía un gran escritor y periodista y humorista gráfico, Miguel Brasco, que decía que en realidad uno era un gourmand. ¿Cuál es la diferencia entre un gourmet y un gourmand? El gourmet es un exquisito que come solamente ostras de tal lado. El gourmand come todo. Se come un patio en la cancha o sale a comer al mejor restaurante y disfruta todo. Me crié en una familia en la que se cocinaba bien. En realidad me malcriaron porque me acostumbré a comer bien. Y eso hizo que aprendiera a cocinar desde muy chico y me interesara mucho. Tuve algunos negocios gastronómicos, algunos con compañeros de aerolíneas. El último fue en la Avenida de Mayo, aquí en Buenos Aires. Y ese interés por la gastronomía también se juntó con lo que tenía que ver con el vuelo. Yo terminé estando al frente de aprovisionamiento de la compañía, ¿no? Me ocupaba de la comida. En una época fue divertida, porque fue cuando empezamos con las ensaladas a bordo. Era un concepto nuevo, más comida mediterránea. Había que sacar a la empresa de un pozo muy grande, del momento en que parecía que Marzán nos salvaba. Parecía que Marzán nos salvaba, pero en ese momento yo fui al frente de aprovisionamiento. ¿A vos te tocó la época en que en Austral aparecía Francis Mallmann como...? En realidad Francis Mallmann estuvo, por un capricho del entonces CEO de la compañía, que era Manuel Morán, estuvo al frente de todo lo que era la cocina, digamos, el concepto gastronómico de aerolíneas. Pero a veces es muy difícil conjugar la idea de una cocina, de un restaurante, con lo que uno va a poder servir a 10 kilómetros de altura. Y eso se aprende yendo a las cocinas aeronáuticas. Es así. Que es algo muy diferente. Uh-huh. Por lo que estás diciendo, te tocaron varias gestiones de aerolíneas, bajo el Estado, bajo los españoles, intento de privatización a SAS,
tu patrón estuvo por ser una empresa escandinava, después una española, una norteamericana. De ahí es que viene tu interés en escribir Claro, pero sobre... vos fíjate qué interesante, porque acabas de nombrar a SAS y a la vista de atrocidades que se cometieron con aerolíneas, hoy, enténdeme, no comulgo con esa idea, pero a la vista de las atrocidades, porque después SAS se fundió, por eso no comulgo, o sea, quedó demostrado que los eficientes tampoco eran tan eficientes, ¿no? Era la alternativa de todas las terribles que se plantearon siempre desde los cráneos que gobiernan pero no tienen idea de por qué un avión está en el aire. Era la más light, digamos, la que parecía que menos iba a doler. Eso fue una propuesta del entonces ministro Terraño en el gobierno de Alfonsín. Yo creo que tenía una alta dosis de ingenuidad y que desconocía y no podía proyectar lo que era el mercado aeronáutico, que el mercado aeronáutico tuvo un fenómeno, se mezcla mucho, la aviación es muy complicada, les pido mil disculpas. A partir de la desregulación de las tarifas a nivel mundial, el mercado aerocomercial se canibalizó, pero realmente se canibalizó, al punto tal de que casi se terminó de poner en evidencia con lo que pasó durante la pandemia. Empresas que abandonaron destinos sin querer asumir nada de ningún costo, empresas peleando salvajemente por la carga, pero eso empezó cuando se desregularon las tarifas. A su vez empezó a subir el precio del barril de petróleo. Y lo que antes no era un costo significativo, que era el combustible, empezó a impactar de tal manera que hoy cuando vos construís el costo operativo de una línea aérea comercial, el combustible te impacta, depende de cuánto esté el barril, en el 50-60% del costo operativo. O sea, vos estás transportando, ponele el 747 lleva 150.000 kilos de combustible, bueno, que encima pagás para llevarlo, porque gastás combustible para llevar el combustible, ¿no? Por eso tratan de hacer downsizing en los aviones cada vez con menos motores, cada vez más económicos. Porque en realidad, si el combustible, si la nafta no fuera un problema, todo el mundo tendría jumbos. No había mejor avión que ese, por lo menos de mi punto de vista. Por eso tan fácil el crecimiento para las compañías de Asia que tienen el petróleo tan cerca, digamos, tan barato. Sí, pero hay otro concepto. La aviación es, por definición, desde la bisagra de la desregulación de las tarifas, deficitaria. No hay manera de que haya superávit en una empresa aerocomercial y el que te dice que sí, te está ocultando información. Porque lo que pasa a nivel global no es solamente el mercado argentino, no inventamos nada nosotros. Como todas pierden, pero son indispensables, todos los gobiernos del mundo subvencionan la aviación, ya sea en forma directa o indirecta. Y si no, pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que el famoso, lo que se llama Chapter 11, capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana, es absolutamente laxo. Cuando una empresa se acoge al capítulo 11, que entre paréntesis pasó con la TAM, eso, en realidad le dan una facilidad muy grande, es muy flexible el capítulo 11 para sacar a una empresa de una crisis. Y después, en forma indirecta, está la incidencia de los grandes fondos de inversión que le dan créditos para adquirir aeronaves. Entonces, ¿cuál es la lógica? Tienen que aumentar la cuota de mercado porque cuanto más mercado vos abarcás, menos impactan los costos generales. Eso es una cuestión de contable, digamos, ¿no? Vos prorrateás los mismos costos, hay costos que son fijos. Esos costos fijos los disminuís dramáticamente. Pero necesitas más mercado. Que fue la idea cuando la gestión de Mariano Recalde e inicialmente Axel Kicillof contrata a la consultora Oliver Wyman para hacer el plan Aerolíneas 2020. Oliver Wyman no era... Eso fue en el año, porque así para quienes nos están escuchando... Esto fue en la gestión de Mariano Recalde, calcular en el año 2012, 2013. No, un poco antes, 2011. Se me mezclan un poco las fechas porque fue muy intenso. El plan Aerolíneas 2020 fue un plan... El argentino, me incluyo por supuesto, cuando vos le hablas de un plan a 5 años te mira y no sabes si tenés algún problemita de percepción, porque hablar de 5 años vista. Sin embargo, vos fíjate la visión que tuvo Mariano, que tuvo en realidad la gestión del gobierno, porque la consultora que contratan
Insisto, Oliver Wyman, por si alguno que escucha la entrevista después quiere googlearlo. Vos no aclaraste, pero vos formaste parte de esa gestión. Yo formé parte de esa gestión y fue la que me enamoró absolutamente de un proyecto político. Pero Oliver Wyman trabaja para Delta. Delta es la empresa más importante del mundo de aviación comercial, es la que más aviones tiene, la más grande. Entonces, no agarraron 4 o 5 chicos de algún grupo militante de la cámpora para que se pusiera a inventar una consultoría. No, dijeron, ¿cuál es la mejor consultora del mundo? Vamos a sacar aerolíneas profesionalmente. Y ahí empezó, y con esto vuelvo a lo de la lógica de crecimiento. Todo el mundo hablaba del ratio de empleados por avión que tiene. Es más, lo siguen repitiendo. Sí, algunos, son estadísticas fáciles. Algunos tipos que pretenden ser políticos y economistas lo siguen repitiendo, ¿no? Yo no quiero hacer nombres para no embarrarles la entrevista, pero la realidad... Podés hacer nombres y embarrarnos la entrevista. Bueno, sí, entonces me permiten embarrar. Por ejemplo, Expert es uno de los tipos que sigue hablando del ratio de empleados por avión, aparte de que dice que hay que cerrarla, echarlos a todos. Si fuera por él, pone una horca como los chicos que quisieron matar a Cristina, ¿no? ¿Cuál era la lógica? Hay muchos empleados y la verdad sí, estamos un poco inflados de empleados. ¿Pero por qué estábamos inflados de empleados? Porque cada vez había habido menos aviones porque desinvirtieron en la empresa. A ver, vamos otra vez para atrás en el tiempo. Primera privatización. Viene Iberia. Viene Iberia. Con Iberia desembarcó una banda de delincuentes, pero una banda de delincuentes en aerolíneas que le meterían miedo al Gordo Valor y a la Garza Sosa. Ojo, yo me acuerdo un tipo que habían contratado, que ya debe ser un señor octogenario, fácilmente. Roldán. Van surgiendo nombres que me vienen espontáneamente, ni siquiera estoy haciendo el esfuerzo. Roldán, un señor que viene como, no sé si no era gerente de recursos humanos, tenía una figura, en realidad era un asesino profesional. Era como cuando contratás a un asesino, viste, en las películas contratan a un asesino profesional y llega con su maletín, un personaje oscuro. Bueno, la diferencia era que Roldán sonreía. ¿Cuál era el trabajo de Roldán? Echar gente. Directamente, ¿eh? Y arrancaron con 2 cosas paralelamente. Una fue un programa de retiro voluntario, que fue una barrabasada lo que hicieron, porque le dieron retiro voluntario a personas que eran indispensables en la compañía, personas a las que no solamente no habría que haberles dado el retiro, sino que habría que haberles aumentado el sueldo, habría que haberlos jerarquizado. Me acuerdo de la gente que se especializaba en sellado de tanques de combustible, para poner un ejemplo. Pero paralelamente a eso, ocurrió una de las prácticas más canallescas que pueden darse en la humanidad en general, y ni hablemos en el ámbito laboral, que son las delaciones y la confección de una lista negra. Lo que se llamó los licenciados en ese momento. Los licenciados armaron una lista, mandaban a la gente a la casa y decían, no, nosotros le vamos a pagar el sueldo, quédese en su casa, no venga a trabajar más, usted está de licencia. Yo en esa época tenía un bar en la Avenida de Mayo, y me acuerdo que venía gente de los licenciados, yo habilitaba café gratis para todo el mundo, era gente que estaba desesperada, y nos sentábamos venía gente en esa época en el sindicato de aeronavegantes, estaba Mariano Belgrano y todo un grupo de los joviales barbianes, que venían también y hablábamos de la situación. Ahí ya estaba Alicia Castro, que la verdad que, a pesar de que en su momento nos hemos peleado enfáticamente, porque somos todos muy arteriales, Alicia estaba dando la pelea que tenía que dar. Y porque ella veía lo que estaba pasando. O sea, empezábamos a darnos cuenta a dónde apuntaba todo eso. Bueno, conclusión, echaron gente, retiraron gente mal. Pero eso sería lo mismo decir, bueno, solamente estamos hablando de los recursos humanos. ¿Y qué pasó con el capital de aerolíneas? Con los bienes de aerolíneas, con la oficina del Rockefeller Center en New York, con la oficina de la Vía Veneto en Roma, con los simuladores de vuelo Catalina. Esa tierra lo que vale. Y lo que vale un simulador de vuelo. Hoy en día un simulador de un 747-200 puede servir en algún país caído de la mano de Dios, porque el 747-200 ya prácticamente opera para algunas cargueras. Pero en ese momento se llevaron los simuladores de vuelo, se los llevaron a Madrid. Y nos quedamos sin esa tierra y sin las inversiones inmobiliarias que tenía Aerolíneas en el exterior, que eran bienes propios, eran parte del capital de Aerolíneas, y no era un tema menor. Y eso fue
el comienzo de una serie de problemas que generaron. Yo tengo compañeros que se les han disparado temas, como por ejemplo diabetes, en esa época, por estrés. Hablamos de los 90 ya. Sí, este hipertensión, diabetes, problemas de columna, tensión, gente que se separaba, los tipos que los dejaban en la casa licenciados. O sea, fueron una cantidad de cosas. Y ahí empezó toda una época tan gris de aerolíneas, tan oscura, tan triste, tan fría. Cuando llegamos al gobierno de la Rúa, se produce otra bisagra muy complicada, merced a la intervención de la entonces ministra Patricia Bullrich, que fue el momento en que decidí realmente que es una persona que no quisiera tenerla en la política, no quisiera tenerla cerca, no quisiera verla nunca más en la vida, por lo que hicieron con los jubilados, pero por lo que hicieron con los aeronáuticos. El gobierno de la Rúa fue nefasto. Vino la época de American Airlines, sacó el sistema Amadeus, metió el sistema Sabre. Yo me acuerdo, pusieron de jefe de capacitación de tripulaciones de cabina a un chico que un año antes había intentado entrar en Aerolíneas Argentinas como auxiliar de a bordo y lo habían rechazado en el examen de ingreso porque no reunía las condiciones. Un año después, y de la mano de American Airlines, jefe de capacitación. Entonces, esas son las cosas que decís. Después te hablan de que el Estado es ineficiente, que las empresas privadas... Las cosas que hizo American en materia de recursos humanos fueron realmente atroces. Entonces, vos decís, bueno, está bien, terminó lo de American, es otra mentalidad, porque los españoles quizás están más cerca nuestro desde la idiosincrasia, porque es la madre patria, lo que sé. ¿Quién vino? La SEPI. ¿Qué es la SEPI? Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Estatal, sociedad estatal, ¿sí? Entonces, como nuestro Estado no alcanzaba con que fuera ineficiente la gestión estatal argentina, traen a un Estado extranjero que aparte, históricamente, por una cuestión de mentalidad, y ojo que yo amo España y amo a todos los españoles, no me estoy metiendo con el pueblo español, pero la historia ha sido siempre de dominación sobre América Latina. Siempre ha sido una historia de expoliación de los recursos de América Latina. Y no pudo ser de otra forma. Cuando vino la SEPI a gestionar aerolíneas, vinieron funcionarios que eran tipos que no laburaban de nada, que sabían de aviación lo que yo puedo saber de física cuántica. Y los pusieron a gestionar aerolíneas y se fumaban unos puros. Se sentaban, ya estaba, aerolíneas muchos años atrás, ya estaba en la Torre Bullard, y el CEO de la compañía fumando puros. Y se iban a comer a Puerto Madero y volvían totalmente adobados de todo lo que tomaban, pues es una costumbre española. Los españoles cuando almuerzan y toman coñac y un carajillo y se toman el habano y yo qué sé, y vuelven a las 5 de la tarde hecho pomada y bueno, lo que hagan después de esa hora van a saber. Pero hacían lo mismo acá. Mientras los empleados de la empresa estaban hechos pomada, los jerarcas, porque así se comportaban ellos, españoles, se iban a comer a Puerto Madero, a restaurantes que cuestan una fortuna, y volvían fumándose el puro a las 5 de la tarde, y los sindicatos dando la lucha, tratando de ver cómo salvaban a los trabajadores. Haciendo campamentos en los aeropuertos, exactamente, cortando rutas. Exactamente. Y surgen ahí los emergentes de la memoria, de los momentos en Ezeiza y en Aeroparque y la represión y los compañeros que fueron apaleados brutalmente. ¿Por qué? Simplemente por ir a reclamar por derechos laborales y por la subsistencia de nuestra fuente de trabajo, que aparte es estratégica para la República Argentina. Que ahí ya vamos a ir al tema. Ahí me gustaría hacerte algunas preguntas. Ahí ya vamos a ir. Pero déjame que me eche una última, de este tramo, que me eche un último comentario. Antes de ayer, el expresidente Mauricio Macri, un tipo que no se caracteriza por sus condiciones de gran laburante ni de persona cristalina,
Volvió a remeter con el tema de aerolíneas porque se ve que le da rédito, que enardece a los animalitos y le da mucho rédito decir que hay que cerrar aerolíneas, que esta vez la cierro, los gestos autoritarios de machazo le quedan bárbaros. Al día siguiente, en otro reportaje, dice esta vez, en este segundo tiempo, si tiene que haber muertos va a haber, pero vamos a ir a fondo. O sea, el tipo ya está anunciando que no solamente va a ir con la reforma laboral, que la está diciendo todo el coro de gente que lo acompaña, sino que va a cerrar Aerolíneas Argentinas. Y de que se queje lo va a moler a palos. Lo anunció. ¿Y cómo sabemos que lo va a moler a palos? Pero acuérdense lo que pasó en el Congreso, la represión que mandó Patricia Bullrich. No, yo te juro por Dios que hay veces que no puedo entender que la gente se olvide de esas cosas. Te saco por un momento de todo este tema que parece que nos lo han instalado muy bien, porque terminamos todos nosotros hablando de situación económica, de déficit, de precarización laboral, de corrupción. Y la verdad que podríamos enfocar la cosa desde el lado de la política aérea. ¿Qué importancia tiene para el país que haya una aerolínea de bandera? ¿Por qué siempre se habla de cuánto pierde y nunca se habla de cuánto le hace ganar al turismo, a las economías regionales, a poblaciones enteras? Lo mismo que pasa con los ferrocarriles, ojo. Lo mismo que pasaba con la flota mercante argentina con Elma, ¿no? Desaparecieron como si fuera un negocio más. Uno abre, cierra, dice la empresa da déficit, la cerramos, como si fuera una farmacia, un kiosco. Y sin embargo acá hay una infraestructura nacional que está en juego. La principal red ferroviaria del continente teníamos, después de Estados Unidos. Una flota mercante en millones de toneladas, una aerolínea de bandera que no daba pérdidas en ese momento. ¿Y la política aérea en qué lugar ocupa la aviación en la infraestructura básica del país? Lo que pasa es que hay soberanía, conectividad. Las palabras, algunas palabras, son significantes en cuanto a la construcción de un discurso y pueden ser mal utilizadas. ¿Por qué hablamos de pérdida? ¿Por qué hablamos de pérdida? ¿Por qué no hablamos de inversión? Te voy a poner un ejemplo. Cuando vos salís de tu casa, agarrás el auto para ir a trabajar, ¿alguna vez te pusiste a analizar si tu auto da ganancia o da pérdida? No, claro. Pero lo necesitas. No, es parte del desarrollo de tu estructura económica, social, profesional, laboral. O sea, no te pones a analizar si el auto da pérdida o no. Por supuesto, si un auto es el peor negocio que uno puede hacer, tenés que pagar seguro, patente, ir al mecánico, ponerle combustible, ponerle aceite, lavarlo, te lleva tiempo, te lleva un montón de dinero. El auto es un pésimo negocio. Uno de los peores negocios que hacemos. Entonces, bueno, fenómeno, ¿qué hacemos? Me vengo caminando desde Quilmes. Ese es el asunto. O sea, 2 horas que podría estar trabajando, en realidad me vengo en bici. Porque hoy es el día del transporte sustentable, ¿no? El día mundial. Y yo digo, sí, está todo bien. Si vos vivís dentro del centro de la ciudad de Buenos Aires, si vivís en el conurbano bonaerense, una megápoli como Aerolíneas, bueno, una digresión que sirve para volver a analizar el transporte aéreo. El transporte aéreo es de una importancia estratégica tal que vos no podés dejar librada la decisión de su gestión, su crecimiento y su diagramación de rutas a un privado. ¿Por qué? Porque el privado, ¿qué va a hacer? Va a ir a las rutas que le dejan ganancia. Va a ir a las rutas que le dejan ganancia. ¿Y en qué condiciones va a ir a esas rutas? En las de menor costo posible. Con lo cual, va a invertir poco, va a precarizar las condiciones laborales, va a traer aviones en condiciones de leasing con idea de si son nuevos porque no quiere pagar mantenimiento y si son viejos no los va a mantener. Ya hemos visto ejemplos de eso recientemente en la barbaridad de la revolución de los aviones. Pero vos no podés dejar en manos de un tercero, un inversor del grupo BlackRock o de lo que te alquilan el grupo Pegasus. ¿Vos te crees que al tipo le interesa que vos llegues a una ciudad del interior que necesitas fomentar, aunque sea trabajando a pérdida? No. Y
Y esto tiene que ver con proyecciones a largo alcance. Aerolíneas es desarrolladora, constructora de una realidad maravillosa que viven muchas ciudades del interior, que si no hubiera sido por Aerolíneas, seguirían en condiciones precarias. A ver, el ejemplo más claro es Ushuaia. Ushuaia. Cuando yo empecé a volar, en el año 84, llegaba el avión, la pista era corta, le decían el portaaviones. Era más o menos como aterrizar en el portaaviones. Pasaban por arriba de la Casa de la Gobernación y había que aplastar el avión contra la pista. Íbamos en el 737, avión noble si los hay. Cuando caminaba la tripulación por el centro de Ushuaia, que eran 3 gatos locos en ese momento, te trataban como si fueras un alto dignatario extranjero, como si fueras un diplomático. Nos invitaban a comer a todos lados, en todos lados nos hacían descuentos, nos invitaban. La gente fascinada porque parecía que nosotros, imagínate, yo era auxiliar de a bordo, ¿qué hacía yo? Me ponía el uniforme y llevaba a los pasajeros, pero para ellos era tan medular en su proyecto de crecimiento, la llegada de Aerolíneas, que cuidaban hasta a los tripulantes. Entonces, muchas veces es muy difícil entender desde una gran ciudad, y entender que Buenos Aires es una de las ciudades más grandes del mundo, entender la mentalidad de una ciudad pequeña, de un país tan extenso, de un tipo que para llegar, imagínense venir desde Ushuaia a Buenos Aires cuando Aerolíneas no iba con vuelos regulares. Entonces, no lo podés dejar en manos de privados. No podés dejarlo en manos de privados. Y encima, y acá hay, miren, esto, voy a entrar en un tema que hay que tomar con muchísima precaución, que es el tema de la seguridad operacional. Aerolíneas Argentinas es una de las empresas del mundo con más bajo coeficiente de siniestralidad. O sea, somos de lo que menos tuvimos inconvenientes, llamémoslo de esa forma. ¿Es producto de eso de una casualidad? No, eso es producto de que todo el personal de la compañía, porque no es solamente la gente afectada a vuelo, tiene capacitación. Desde CRM en Ezeiza hasta capacitación de cómo se hace, de cómo se pesa una valija, cómo se despacha un ticket, el chico que está en tierra, cómo se estiva la carga a la gente de carga, cómo se circula por la pista. Todo eso forma parte de una cultura que llega a su cúpula cuando llegas a la parte de vuelo. Y la instrucción recurrente que tienen tanto los tripulantes de cabina como los pilotos. Aerolíneas nunca ha ahorrado, mil disculpas, nunca ha ahorrado en capacitación y en entrenamiento de los pilotos. Vos tenés parametrizada la instrucción. Es decir, bueno, un piloto tiene una mínima de instrucción en un periodo determinado de tiempo. Un año, 2 años, no importa. Pero esa es la mínima. Aerolíneas nunca entrena con la mínima los pilotos. Y el entrenamiento de los simuladores de vuelo es rigurosísimo. Recontra riguroso. A veces es tan riguroso que genera cierta rapidez. Porque lógicamente el piloto que es instructor, cuando está en el simulador en su función de instructor, no perdona un solo error. No lo fusilan al tipo que se equivocó, pero lo siguen haciendo entrenar hasta que logre superar si tuvo una falla. Lo mismo pasa con el tripulante de cabina y lo mismo pasa en todos los sectores. Esa seguridad operacional que se construye todos los días desde la cultura de toda la compañía solamente es posible en una empresa que no esté buscando ahorrar recursos en temas tan cruciales como para que no nos peguemos un galponazo y estemos hablando de muertos. Y sin embargo, nosotros tenemos algo que, si bien es una exigencia del OASI, muchas empresas no lo tienen, que se llama PAF, Programa de Asistencia a Familiares. Aerolíneas tiene todo un área que en su momento, y ahí está la otra, la función social de la empresa del Estado, cuando fue el lamentable accidente de Sol en el sur, Aerolíneas dispuso todo su equipo PAF del Programa de Asistencia a Familiares, que está integrado por psicólogos, pilotos, hay un montón de profesionales metidos ahí, ayudar a la gente de Sol. Teníamos que hacerlo. Era negocio disponer de un recurso que paga Aerolíneas para otra empresa. ¿Y a quién se le ocurrió pensar si era negocio o no? No. ¿Por qué? Porque es una empresa del Estado Nacional que está preocupada por cumplir un servicio social. El tema del traslado de órganos para trasplante
La época en que lamentablemente eso no volvió, que era la época que teníamos el departamento de medicamentos, que estaba en Paseo Colón, había una pequeña oficina que se llamaba Medicamentos, no sé si ustedes la llegaron a conocer. ¿Qué hacía Aerolíneas Argentinas? Supongamos que una persona necesitaba un medicamento oncológico o para alguna patología atípica, alguna enfermedad atípica que no se conseguía en la Argentina. Iba al área de medicamentos de Aerolíneas Argentinas y le decía, mire, yo sé que este medicamento se consigue en Roma. Y Aerolíneas le hacía toda la gestión y le traía el medicamento. Fíjate lo que es la cuestión social. Bueno, vos nos hablabas de la función social de Aerolíneas Argentinas y para nosotros fue fundamental como país la función que cumplió en la pandemia, no solamente por los compañeros y compañeras que estuvieron trabajando, por los tantos que perdieron su vida mientras trabajaban debido al COVID, pero eso fue en correlación con lo que vos decías, fundamental para nosotros como país. Sí, fue fundamental y es importante destruir la falacia que se ha construido desde la oposición al gobierno. Yo no entiendo, porque vos podés oponerte a un gobierno, pero no oponerte a la salud pública, a la salud pública real, ¿no? Aerolíneas Argentinas... Por ahí se podría llegar a entender desde el momento en que el Ministerio de Salud pasó a ser nada más que una secretaría, la importancia que determinado proyecto político pero por supuesto, por eso otorga, decía en otro tramo de la charla que las palabras, el significante de las palabras uno no lo puede descuidar nunca, porque desde las palabras se construyen muchas veces ideas políticas y falacias. Entonces sí, por supuesto, haber dejado de tener un Ministerio de Salud para pasar a tener una secretaría, justamente la salud, que es uno de los puntales de la construcción de un país. Pero bueno, vamos al tema vacunas. No solamente la decisión estuvo bien tomada de poner aerolíneas en la tarea del traslado de las vacunas, que no faltaran las personas que desde la ignorancia y algo de maldad también han dicho, bueno, que se hacen los héroes. Bueno, yo te pongo arriba de un avión, te mando a Moscú, ida y vuelta, que yo tengo 17.000 horas de vuelo como tripulante de cabina. Yo te puedo asegurar que los compañeros, tanto pilotos como tripulantes, como gente de aduanas y gente de carga, porque no eran solamente los tripulantes los que iban, estaba todo el mundo metido en el ajo, inclusive Intercargo. Toda esa gente trabajó. Ya no es ponerse la camiseta de Aerolíneas, porque no era la camiseta, era la camiseta argentina. Era la mejor selección que podíamos tener en el momento de la pandemia, porque es mentira que había otras empresas que podían traer las vacunas. Es mentira. No hay nadie que pueda documentar esa atrocidad que están diciendo. No había bodega disponible en ninguna empresa del mundo. Ninguna. No había bodega disponible. Bodega disponible es sencillamente, me trae la vacuna, no hay lugar. No hay lugar a ningún precio. Además de la negociación de que no había vacunas. No, por supuesto. Porque las que se conseguían, y además de la piratería que había en algunos aeropuertos, donde se afanaban exactamente, otro vacunas. tema. Vos tercerizás el transporte, contratás una carguera para que a un courier que tiene sus propios aviones, como DHL, tráeme las vacunas. El tipo hace una escala en país X, porque ya no vuelan haciendo escala de pasajero, hacen escala en cualquier lado. Y pirateaban los insumos, pero no es que nos imaginamos que era potencial, no, pasó, se han pirateado insumos. Entonces, vos decís, no, pero es una barbaridad, porque vos fijate lo que hizo Chile. ¿Qué hizo Chile? A ver, explícamelo vos que sabés tanto, ¿qué es lo que hizo Chile? ¿Qué es lo que hizo Canadá? ¿Y qué es lo que hizo Indonesia? Déjense de hablar de estupideces. La decisión del gobierno de transportar las vacunas en los aviones de Aerolíneas Argentinas fue crucial en el combate de la pandemia. La gente dice, bueno, pero al final terminamos teniendo la misma cantidad de muertos. No. Los porcentajes de impacto, tanto de morbilidad como de mortandad durante la pandemia, fueron los que fueron gracias a que actuamos con Aerolíneas Argentinas lo más rápido que se pudo y dentro de nuestros límites lo forzamos para llegar a traer las vacunas. Y ahí después están todas las cuestiones de decidir qué vacuna era, porque no era qué vacuna, todos sommelier de vacunas. No, flaco, es la vacuna que te vendan, la que te den, el que te diga te doy una vacuna. Y bueno, fenómeno, ¿qué me interesa de qué país me dan la vacuna si me la están vendiendo? Entonces, traerla de Rusia no era traerla de acá de la esquina,
No es un vuelito sencillito ir a Moscú y volver. Son muchísimas horas arriba del avión que se te parte el lomo, quedás hecho pomada. O a China. Exactamente. Entonces, cuando la gente dice, no, porque ¿qué se hacen los héroes? No, pues si no lo quieres llamar héroe, no lo llames. No lo llames. Pero ¿sabés qué? La vacuna que te estás poniendo es porque hay un tipo que agarró y dijo, bueno, muchachos, y los mismos sindicatos, que tampoco hay que olvidarse, porque los sindicatos hicieron algo que visto desde afuera uno puede decir, bueno, viejo, pero no defendieron las condiciones de trabajo. No, hubo un acuerdo entre todos los trabajadores y todos los sindicatos para agarrar y decir, che, vamos a ser flexibles con el convenio colectivo de trabajo. Me refiero a las horas de vencimiento de los tripulantes, las horas de vencimiento de pista, los francos, todo eso, porque estábamos trabajando para el país, y estábamos trabajando para el país. Y fíjate, yo digo estábamos y yo ya no estaba en la compañía. ¿Por qué? Porque Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado Nacional. Eso es fundamental. Si no hubiera sido del Estado, no estaríamos hablando de esto, porque hubiéramos tenido el doble de muertos. La tragedia hubiera sido muchísimo peor. Y el costo hubiera sido peor porque tendríamos que estar pagando empresas privadas. Ni hablemos del costo. Ni hablemos del costo. Hablemos del futuro. Acá hay una campaña furibunda de los grupos que todos conocemos, que además defienden intereses particulares y privados dentro de la aviación, contra aerolíneas, contra Intercargo, que precisamente es uno de los sectores rentables de la aviación, hasta con la fábrica estatal de aviones, es decir, contra todo lo que sea estatal en aviación. Y de alguna manera lograron un efecto en gran parte de la población. Una población que, si a cualquiera de nosotros nos dicen, che, en lugar de pagar 500 por un pasaje aéreo, yo te lo consigo por 200. ¿Quién va a preferir pagar 500 antes que 200? Y si te lo dan gratis también. Ahora, los pasajeros no siempre miden las consecuencias o averiguan los orígenes de por qué están pagando más o menos. Lo que logró toda esta campaña es de alguna manera enfrentar a trabajadores con clientes. Sí. Trabajadores con usuarios, trabajadores con proveedores, con pasajeros, escenas de violencia entre pasajeros y los compañeros nuestros en los aeropuertos. Entonces, ¿cómo se hace para generar un consenso que dé vuelta esa lógica, que instale la discusión desde otro lado? Mira, a veces, como yo tengo bastantes frentes abiertos, incluso del tema político y todo, mucha gente, por supuesto, me pregunta, che, bueno, ¿por qué voy a ir por aerolínea si me cobra más caro y puedo ir por esta que me cobra más barato? Y mi respuesta es, tengo 4 hijos. Mis hijos, cuando pueden, viajan por Aerolíneas Argentinas. Y si no pueden viajar por Aerolíneas Argentinas porque el destino al que van no lo opera Aerolíneas, buscaré alguna de las líneas, las viejas líneas que siempre estuvieron junto con Aerolíneas, figurando en todos los aeropuertos, como Alitalia, Iberia, Air France, KLM, Lufthansa. No mando a mis hijos por una low cost. Por lo menos no los mando en una low cost, a la cual le construyeron un escenario como el que se le construyó acá en Argentina, que me encantaría que alguna vez el ex ministro Dietrich vaya a dar explicaciones a la justicia de 2 o 3 temitas que quedaron pendientes, sobre cómo se concedieron rutas, cómo se concedieron a un montón de empresas que tenían un capital paupérrimo, que no alcanzaba ni para comprar 2 latas de aceite. Nunca se chequeó, y mucho menos se chequearon si había seguro suficiente, si había respaldo financiero. Pero yo me acuerdo se le dieron rutas a empresas que no tenían aviones. Bueno, yo me acuerdo de la participación, entre otros, de Edgardo Llano, la encendida participación de Edgardo cuando estaban en la audiencia pública otorgando las rutas. A ver, construyeron, armaron una cosa, una especie de aeropuerto ahí en el Palomar, que era una base militar, en la que con dinero del Estado. Sí, con dinero del Estado. El mantenimiento, la base de mantenimiento para mantener esa operación era un hangar con 3 latas de aceite y 2 llaves inglesas, porque también eso hay que decirlo. Y los carteles que decían Aeropuerto del Palomar, nada más. Eso fue todo. Y aparte, la tasa de aeropuertos, reducida
y subvencionada por el Estado. Y aparte, cuando ibas a la ANAC, a la Administración Nacional de Aviación Civil, te mostraban un video donde lo ponían como aeropuerto modelo low cost, Sí. con lo cual estaba compitiendo contra el Sistema Nacional de Aeropuertos, Bueno, que como todo hay el otro mundo tema. sabe, es un sistema. Hay muy pocos También aeropuertos me rentables. también me gustaría que la gente que gestionó la ANAC en esa época dé explicaciones, porque cuando se construyó la ANAC, cuando se armó la ANAC, el administrador de la ANAC, que fue Alejandro Granados, era un funcionario político, porque el administrador nacional siempre es un funcionario político. Pero el director nacional de seguridad operacional, que en realidad es el número uno técnico que maneja toda la parte técnica de seguridad, que logró con su equipo volver a certificar categorías de aerolíneas, el reconocimiento de aerolíneas en términos de seguridad que había perdido, fue Mario Mazzolo, 40 años comandante de aerolíneas, con un equipo en el que estaban comandantes amados por mí, como Heriberto Del Hoyo, Daniel Dotis, había un montón de pilotos, pero eran las viejas águilas guerreras, decíamos nosotros, que fueron a armar la ANAC, y la armaron con un rigor profesional, que realmente, a ver, la Administración Federal de Aviación no solamente nos recertificó, sino que felicitó a la ANAC por lo que estaba haciendo, y ojo que los yanquis en esas cosas no regalan nada, ¿eh? Entonces, la FAA, aclará, es claro, Estados la Unidos. FAA, que es la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos. Perfecto. Pasamos de eso a un pibe que agarraba un avioncito de la ANAC para ir a comer asado a lo de los amigos, tomaba vino de más y se pega un galponazo. Y la Junta de Accidentes, nada. La Junta de Accidentes es una entidad autónoma, ¿sí? Nada, no pasó nada, se tapó todo. El capo máximo del organismo que tiene que regular la seguridad de la operación aérea en la República Argentina tuvo un accidente usando un bien del Estado para una cuestión particular. Esa fue la gestión Macri en términos de aviación. Y ahora, yo, la licenciada Tamburelli, no recuerdo, yo por supuesto, producto de alguna de mis funciones en aerolíneas, tenía mucho contacto con la ANAC, que no me perdonaban una, me auditaban constantemente, esa es otra. No sé, la licenciada Tamburelli no la conozco, pero que se le hizo daño a la ANAC y se le bajó el precio, absolutamente. Se le bajó el precio totalmente. Entonces, no está mal que haya low cost, no está mal que haya muchas empresas aéreas, porque, a ver, es necesario ir a un concepto que es fundamental. No está mal que haya empresas low cost. Por favor, que se entienda bien, no está mal que haya empresas low cost, como no está mal que haya un montón de empresas operando en el país. Eso es necesario, te diría, porque vuelvo al tema de la extensión territorial de la Argentina. Y hay destinos donde quizás sería bueno operar con aviones más chiquititos, aviones de 25 pasajeros, 30 pasajeros, 40 pasajeros. Y Aerolínea no puede tener una flota tan inmensa. Entonces lo que se puede hacer es lo que se llama feeding, que es la alimentación, pequeñas empresas que te van trayendo de las redes troncales a las redes principales. Las low cost tendrían que implementarse de manera tal de que sean concurrentes en la construcción de la red. Y tampoco estaría mal incluso subvencionarlas. De alguna manera darles una mano para que se desarrollen. Pero no en las condiciones que se hicieron acá. Porque el negocio de las low cost que vinieron a la Argentina no es la aviación, ¿eh? El negocio no es transportar a Juan Carlos Gómez del aeropuerto A al aeropuerto B. Si están vendiendo los pasajes muy por debajo del costo. Y a nadie se le ocurre sospechar al menos de eso. Eso se llama dumping. Es una práctica, el dumping es una práctica en la cual yo que puedo tener una posición predominante porque tengo respaldo financiero, tiro al piso los precios, fundo a todos los que tengo alrededor y cuando ya están todos fundidos, ya soy el único, bueno, ahora los precios van a hacer lo que yo te digo y empieza a cobrar lo que quiere, que es lo que pasa con muchas low cost en Europa. Paralelamente a eso, como se produce una matanza de empleados aeronáuticos por todos lados, después contratan a los que quieren a 2 pesos. Precarizan las condiciones laborales. Si a eso le sumamos que no invierten en mantenimiento, tenemos el combo perfecto para que haya una piña. Entonces, no está mal que haya low cost, pero tienen que estar absolutamente reguladas por el Estado Nacional, por los organismos que sí pueden regularlo. Y tienen que complementarse con las empresas serias. En el caso de la República Argentina, Aerolíneas Argentinas, que es una empresa seria y respetada. Mira, en el año 2007 fui a Nueva York
como parte de una tripulación que transportaba al entonces presidente Néstor Kirchner, ¿no? Llegamos a Nueva York con un 747-200 y venían de las otras empresas a ver las condiciones de mantenimiento en que estaba ese avión, porque no podían creer lo bien mantenido que estaba. Eso es Aerolíneas Argentinas. Eso es Aerolíneas Argentinas. Cuando aviones, incluso más modernos que ese, estaban hacía años ya tirados en el desierto. Entonces, ¿hay que tener empresas low cost? Sí, pero operando como en los países serios. No con prebendas otorgadas por amigos que en realidad son socios encubiertos, que en realidad están condicionados por los fondos de inversión, que en realidad lo que están tratando de hacer es liberar todo el cielo de América para determinar ellos quién llega dónde. Y hoy, con el mundo nuevamente en guerra, está el mundo en guerra. La gente cree que el conflicto es solamente Rusia-Ucrania y no, porque el problema de la energía es un problema que este año todavía no lo sentimos, pero el año que viene lo vamos a sentir. Y tenemos un agravante, que tenemos recursos minerales y tenemos algo que es la próxima hipótesis de conflicto en el mundo: agua. Agua. La Argentina tiene agua. Agua que se exporta aparte con valor agregado. ¿Qué es el agua con valor agregado? La soja, la carne, el trigo. Porque para hacer todo eso hay que tener agua. Somos un país que tiene que resguardar muy bien algunas cuestiones estratégicas, porque si no nos van a comer como un brownie. Entonces, a futuro. En este momento, en el mundo, se está precarizando la actividad laboral de los aeronáuticos. Hay sindicatos desesperados alrededor del mundo, porque no saben cómo frenar esta avalancha de empresas low cost y de fondos de inversión haciéndose dueños de la industria. Tan desesperados están que hablan con algunos líderes sindicales y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí te digo más, con el tema de las low cost no nos oponemos, pero que jueguen nuestras reglas de juego. Edgardo Llano, el secretario general de APA, que fíjense qué casual, presidente de la sección de aviación de la ITF, la Organización Internacional de Transporte, lo pone como presidente de la sección de aviación mundial al secretario general de APA. ¿Por qué lo ponen? Y porque es un luchador y los tipos ya no saben cómo hacer para encarar la lucha. Y tenemos la ventaja de tener a Gabriel Mocho Rodríguez como secretario en la sección de aviación de la ITF. Y la importancia y el respeto que le tienen a Pablo Viró, que es el líder, el presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Y la lucha que se sabe que da UPSA, el personal superior, que a veces la gente se olvida, porque como son menos, pero hay gente que está en lugares muy estratégicos de la compañía. Entonces, vos te sentás con cualquiera de los sindicatos y te vas a encontrar con que en este momento la preocupación es a futuro, pero no solamente acá pensando viene Macri y rompe todo, no, en el mundo se está rompiendo todo. Nosotros tenemos la oportunidad de oro de liderar el mundo, de la misma forma que lo llamaron a Edgardo Llano para liderar la parte de aviación de la ITF. La Argentina tiene la oportunidad de liderar como ejemplo en el mundo de que la aviación se puede mantener y que no es una pérdida, es una inversión. Entonces hay que dar la lucha por eso. Y como dice un querido amigo, un politólogo, Rubén Alsgian, no hay tiempo. No hay tiempo. Si yo tengo que resumir todo en una frase, no hay tiempo. Yo le ruego encarecidamente a todos los trabajadores aeronáuticos que tomen conciencia de que no hay tiempo y que dejen de coquetear con la idea de que un cambio político va a ser favorable para Aerolíneas Argentinas, porque se lo están diciendo abiertamente que la van a cerrar la empresa. Están diciendo abiertamente que van a reformar la ley laboral y están diciendo abiertamente que van a reprimir. Entonces, muchachos, no jodamos, por favor. Juro que hay veces que me cuesta entender. Con estos pantallazos que yo traté de dar de la historia durante esta entrevista, de la historia que viví yo de Aerolíneas Argentinas, esto es subjetivo, así la viví yo. No soy la Biblia, ¿no? Pero a mucha gente le pasó lo mismo. ¿Cómo habiendo vivido todo esto a alguien se le cruza por la cabeza pensar que hay que abrirle la puerta a una fuerza política que dice que hay que cerrar la compañía? Es directamente una cosa que yo no lo puedo entender, es una pulsión suicida. Hay que dar esa lucha. Yo le digo a todos los compañeros aeronáuticos que tenemos que dar esa lucha. Y tenemos que dar esa lucha mucho más allá del ambiente aeronáutico. La tenemos que dar en la calle explicándole a la gente
Y lo mismo le va a pasar a un montón de docentes de universidades privadas, a la gente de ARSAT. Es tan vasta la cantidad de lugares donde el Estado es fundamental y que han querido destruir. Y esta vez, aunque parezca el título de una película norteamericana, que parezca un cliché, esta es la batalla final. Si dejamos que avancen de esa manera sobre la política de la Argentina y sobre la aviación en la Argentina, nuestro destino es muy negro. Bueno, gracias. Nosotros también creemos que hay que prepararse, así que te agradecemos muchísimo tu presencia, tus palabras. Y bueno, seguiremos con estas entrevistas. ¿Querés vos algunas palabras? No, también agradecerte, todo da para mucho más, hay mucha tela para cortar. Lo que está en juego es muy grande a nivel nacional, a nivel mundial, pero la verdad que has hecho una síntesis, dado el tiempo que teníamos. Les agradezco infinitamente a ustedes darme este espacio para expresar una lucha que a veces uno se siente muy solo, ¿no? Yo publiqué algunas cosas en algún periódico, en Página 12, espero poder seguir haciéndolo, explicando algunos de estos temas, ¿no? Pero quiero agradecerles que me reciban en su casa, agradecerle al querido compañero y amigo Edgardo Llano, justamente por esta recepción tan cálida, y decirles que aprovechen que tienen un sindicato que puede ser crucial. Ustedes pueden ser crucial, tienen la mayor masa crítica de los sindicatos de aerolíneas argentinas en cuanto a personal. Difundan todo esto. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento entonces a Martín, gracias por acercarse a hacer esta entrevista. Para nosotros, que juntamente con los compañeros de Juventud que nos están ayudando con toda la edición y con la cuestión técnica, Leandro y Martín, la idea es continuar con estas entrevistas porque nos parece que es fundamental que toda la historia de lucha que tenemos, todas y todos los trabajadores de la aeronáutica en este país, realmente vale la pena volver a escucharla una y otra vez. Así que en ese camino estamos y esperamos encontrarnos en próximos ciclos. Gracias.